Bueno, a mí me toca hablar del misterio de Cristo. A veces analizo, ¿no?, personas que dejan el ministerio o que están dentro del ministerio en crisis personal. Y muchas veces entiendo que ocurre esto, que a veces los árboles no dejan ver el bosque. Que estamos tan centrados en la obra que tenemos que nos olvidamos de que realmente lo importante es quien está detrás o quien está delante, que es el Señor, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que ven remar, que ven la iglesia, que ven cualquier iglesia, cualquier denominación, y entran en una dinámica de una entidad humana. Dios utiliza las entidades humanas, pero te quedas con lo que hay, con la organización natural que tenemos. Y a veces tenemos nuestros rituales, nuestras maneras de hacer, nuestros mantras. Hay frases concretas que utilizamos de forma constante y nos olvidamos de la realidad de lo que Jesucristo es. Y nos cuenta en la carta a los Corintios, la primera, ¿no?, el capítulo 2 y versículos 9 y 10, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay revelación. Y Dios quiere que andemos en la revelación de quienes. Me llamaba la atención la reacción de. Hay dos ejemplos en la palabra de dos personas que tuvieron revelación de Jesús. Una fue Natanael. Natanael en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 49, cuando el Señor le dice, antes de que vinieras, yo te vi debajo de la higuera. Y Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hay revelación en Natanael de quién es Jesús. Y el otro es Pedro. Pedro en Mateo 16, 16 y 17, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿se ha revelado Jesús en tu vida? Recordar que Pablo, el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, era un religioso, tenía sus principios basados en la palabra de Dios, y él se convirtió en un perseguidor de la iglesia, y de hecho el Señor le dice, estás peleando conmigo. Hasta que no tuvo un encuentro personal con Jesús, las cosas eran absolutamente diferentes para su vida. Y mi preocupación es que en medio nuestro haya muchas personas que viven en el ámbito del ministerio, pero que no tienen una revelación personal de quién es Jesús. Es imposible, bueno, desde mi punto de vista es imposible, aunque no lo es, pero que alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesús luego se aparte de él y lo deje. Muchos de los que escucharon a Jesús en la tierra, en su ministerio físico,
vieron a alguien que tenía un mensaje diferente a otros. Vieron a alguien que producía milagros, pero no tuvieron una revelación de quién era Jesús. Y es posible que en medio nuestro haya muchas personas que son muy del chaleco verde, de la paloma, incluso de la estrella de David y del pececito, pero no tienen una revelación de Jesús en su vida. Y por eso luego, cuando vienen situaciones difíciles en la vida, buscan la salida fácil, que en realidad es la difícil, pero bueno, la salida buena es la que Jesús da. Y yo creo que es importante que busquemos, como decía Miquel antes, ¿no?, esa revelación personal, porque eso nos va a hacer estar firmes en aquel que es la roca firme, en aquel que, como decía Natanael, que es el Cristo, es decir, el enviado, el ungido, el Señor y el Rey. Y aquellos que tienen revelación de quién es Jesús se pueden someter a ese reinado para su vida, un reinado justo. Por eso yo creo que es importante que busquemos realmente esa revelación. Yo sé que algunos se bautizan porque es lo que toca, porque es parte del proceso. Hablan, predican, actúan, sirven, porque están metidos dentro de una dinámica, pero solamente aquellos que tienen una convicción real de con quién están tratando van a poder ir adelante. Cuando fueron los discípulos de Jesús a decirle, Señor, la gente se está marchando, hay gente que se está yendo porque les has cortado el grifo, les has dicho, se acabó tanto milagro y tanta historia. Y Jesús les respondió, ¿queréis iros vosotros también? Y una vez más Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, en ti hay bendición, en ti hay salvación, tú eres el Cristo, tú eres quien esperaba nuestro pueblo por generaciones. Y me habían propuesto leer en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 12. Y ese es en realidad este es el mensaje que Pablo transmite a la iglesia de Éfeso. ¿Quiénes son la iglesia de Éfeso? Es una iglesia donde fluye el fruto del amor. Sí, luego en Apocalipsis el Señor le dice que has perdido tu primer amor, pero en la carta a los Efesios está hablando de ese amor, ¿no? Y sin embargo, Pablo les lleva más allá. Dice, mira, podéis tener mucha amistad entre vosotros, podéis tener mucho compañerismo, podéis serviros los unos a los otros y tener una sociedad en la que el amor sea algo natural, no algo espiritual, y rebajáis el nivel del amor al nivel natural, al nivel humano. Y él les habla de revelación, ¿no? Y les dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hay una revelación que recibe Pablo, el judío, fariseo de fariseos, donde la enseñanza era la exclusividad de la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y él recibe la revelación de que en Cristo ya no hay judío ni gentil. Porque el pueblo de Israel era un vehículo por el cual Dios iba a llevar su ministerio de salvación al mundo entero. Ya estaba profetizado en Abraham, pero Pablo recibe esa revelación y ese mandato de que lo que realmente va a hacer las vidas diferentes es el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido, es el enviado y es el Rey. Todas las demás teologías, teorías, ideas, leyes, normas, son secundarias. Es verdad que son buenas, son positivas. Y es tremendo ver cómo en esta época, que le llaman la época del poscristianismo, la propia Iglesia está participando en el juego del poscristianismo, del poscristo, como diciendo aquello es antiguo, ahora vivimos en una época diferente. Y nos encontramos con iglesias como la iglesia de la Odisea. Conocéis de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea tiene una realidad tremenda. ¿Dónde está Cristo en esa iglesia? Está fuera. Está fuera. Estoy a la puerta y llamo. Él está fuera. Le han dejado fuera. No tiene lugar el Señor. Tienen lugares las teologías, las doctrinas, las formas, las leyes, las normas, pero Cristo no tiene sitio. Y si Cristo no tiene sitio, mejor nos vamos, ¿verdad? Si el Señor no está, ¿para qué estamos? Y por eso qué importante es que cada uno de nosotros tengamos claro dónde estamos y a quién servimos. ¿Quién es aquel al que le hemos entregado nuestra vida? ¿Hemos entregado nuestra vida al ministerio o hemos entregado nuestra vida a Jesús? Una vez, hace años en San Sebastián, una iglesia evangélica había cambiado de pastor. Y el pastor que entró en la iglesia obligó a todos los miembros a bautizarse otra vez. Digo, ¿en el nombre del pastor? Porque ya se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en el nombre del pastor. Y ahí lo echaron, al poquito tiempo lo echaron, en cuanto se enteraron quién la había puesto allí. Pero muchas veces eso que nos puede producir cierta gracia, aunque es una muy mala noticia, a veces bautizamos a la gente en el nombre de nuestro grupo. Y dices, no, perdona. Quien murió en la cruz por ti y por mí fue Jesús. Quien resucitó fue Jesús. Y quien vive y ha prometido estar con nosotros todos los días es Él.
Y su palabra que dice que separados de mí nada podéis hacer, sigue siendo vigente en el día de hoy. Así que si pierdes tu comunión con Cristo, has perdido todo. Puedes mantener la apariencia, pero has perdido todo. Y el misterio es que Él es el Dios Todopoderoso. Él es la perla preciosa que el que la halló vendió todas las demás perlas y se quedó con esa. Es el tesoro escondido que el que lo halló compró el terreno para quedarse con ese regalo. No es ni siquiera tu posición ministerial, ni el lugar que ocupas, ni la autoridad que tienes lo importante. Lo importante es poder mantener tu relación personal con Dios. Y si no la tienes, si no eres capaz de comprender esto, hoy necesitas clamar a Dios y pedirle, Señor, necesito un encuentro personal contigo. También hay quien te puede decir, yo tuve un encuentro personal con Jesús. ¿Cuándo? Mi primer encuentro personal con Jesús hace 39 años largos. Y hay algunos que dicen, yo tuve mi encuentro personal con Jesús. ¿Y cómo lo tienes hoy? Necesitamos vivir en la presencia de Jesucristo en el día de hoy, porque Él es la fuente de la vida, Él es la fuente de la gracia, Él es la fuente de la bendición para nosotros. Y si hoy no tienes una relación personal con Dios, tienes que clamarle al Señor, Señor, ven a mi vida, quiero ser tu templo y quiero que habites en mí por medio de tu Espíritu Santo, porque tú eres el Dios Todopoderoso que ha venido a salvar a este mundo y a mí personalmente. Y lo demás es absurdo. Por eso Pablo, cuando recibe la revelación de que también a los gentiles, bueno, Pedro había tenido antes también, pero ¿qué ocurrió en Pedro? Que esa revelación fue apagada. Y fueron el entorno, la gente con cierta fama con respecto a la vida espiritual, apagaron en Pedro esa palabra revelada. Sin embargo, en Pablo no pudieron, porque él vivía en la revelación de Dios. Y mira, no me interesan las teologías, las teorías. ¿Por qué? Porque la revelación no viene a través del conocimiento racional de las cosas. Sabemos, nosotros vamos a un colegio y aprendemos cosas y es a través del intelecto. Pero las cosas de Dios no se reciben por la intelectualidad. Se reciben a través de una vida espiritual. Y eso es lo que realmente es la revelación. Por encima de los razonamientos humanos, cuando tú recibes una revelación, es algo que ocurre en tu interior, a veces no sabes explicar, vas a poder quizá explicarlo después, a lo largo del tiempo, pero tú sabes que eso es así, porque has recibido la revelación de Dios para tu vida. Y ahora los argumentos humanos no van a poder, van a intentar apagar ese fuego. Yo suelo contar la experiencia que tuve yo de participar en un seminario de Asambleas de Dios. Me invitaron y fui a 2 asignaturas y lo que me hablaban quedaba muy por debajo de lo que Dios me había hablado. Y yo pude discutir de diferentes asuntos. Incluso el profesor que estaba explicando una cosa, al final me dijo, tienes tú la razón. Claro, no, yo tengo la revelación. Pero algo que ocurrió en mi vida, que tuve que estar luchando durante tiempo, fue que esas teorías te apagan la revelación que Dios trae por medio del Espíritu Santo. Porque lo que es racional quiere apagar lo que es del Espíritu. Quiere controlar lo que es del Espíritu. Y cuando tú
utilizas argumentos racionales, estás rebajando la realidad de la revelación que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cómo estás hoy, si tienes clara la imagen, la realidad de Cristo para tu vida, su amor para contigo, su salvación, su perdón, su vida en definitiva, o si estás viviendo en teorías. Yo sé que hay personas que predican, se compran el manual del buen predicador, o se compran el libro de Spurgeon, de sus 1000 mejores predicaciones, bueno, creo que eran 100 mejores predicaciones, y copian lo que pone allá. Viven de teorías y de cosas que quizás estuvieron vivas en algún día, pero que ahora están muertas. Busca vivir en la revelación de Dios. Y cuando tienes dudas, vete a la fuente de la verdadera realidad, de la verdad, que es el Señor mismo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y qué bueno que tu verdad sea Jesús, y que lo que Dios te revela a ti de Él sea lo que tú vives y lo que tú manifiestas en tu vida. Así que necesitamos esa revelación para poder andar conforme a la gracia de Dios. Solo para terminar, Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 4, 19, la iglesia... La iglesia de los Gálatas es una iglesia que está viviendo en apostasía, que se está volviendo de la revelación de Dios a la norma. Y la contestación de Pablo a este problema es esto, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La clave del problema, del grave problema que tuvieron las iglesias en Galacia, que fueron reconvertidos por el sistema legalista de Jerusalén, de los judaizantes de Jerusalén, tuvo que ser roto, ¿verdad? Y Pablo decía, es que hasta que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que volváis a vivir en la revelación de Jesús, en la vida de aquel que es. Y qué bueno que tú puedas vivir en comunión personal. Y qué bueno que cuando suba aquí alguien al púlpito y te comparta algo, te predique, tú puedas decir, gracias hermano, porque me estás confirmando lo que el Señor me está hablando en mi propio corazón. Que puedas vivir esa vida de cercanía con Jesús por encima de cualquier otro posicionamiento, y que puedas así manifestar la realidad de un hijo de Dios que vive al lado de su hermano mayor, que le enseña y le encamina por el camino correcto de la verdad y de la salvación. Nada más, que el Señor os bendiga.